amigos y seguidores de las redes sociales. En nuestra comunidad de Aguasarca, fixe el nombre de Culmí. Muy buenas tardes, ¿verdad? Aquí ha venido este joven, ¿verdad? Jairo, ¿verdad? Josué Escobar Duarte, aquí a mi casa, a hacerme ¿cómo le digo? A querer saber nuestra comunidad, cómo empezó y todo eso. Vamos a hablar respecto de nuestra cultura y cómo vino dando aquí en la comunidad Aguasarca por primera vez, cuando mi papi y mi mami se evangelizaron, ¿verdad? De que ellos se bautizaron, mi mami y mi papi se bautizaron allá en el río Pataste. Allí se bautizaron ellos por primera vez cuando empezaron a traer la palabra de Dios, que nosotros en ese entonces éramos católicos. Mi papi era católico hasta el 100, ¿verdad? Entonces mi papi fue así, le fueron leyendo la palabra de Dios y mi papi así fue como aceptó a Cristo y se bautizaron y ya luego empezaron a ir los hermanos, los pastores. Me acuerdo yo que primeramente llegó un pastor que se llamaba Neri y otro que se llamaba David y el otro se llamaba Randy. Ese señor era de allá de los Estados Unidos. La esposa por suerte se llamaba, pues no sé si existirá, porque yo en ese entonces yo era una muchacha soltera, tenía como mis 13, 14 años por ahí. Ya soltera ya, pero yo me acuerdo viejito. Linda se llamaba la esposa. Allá llegaban de mi papi y allá evangelizaban en la casa de nosotros. Allí le hablaban a mi papi, nos hablaban pues a todos de la palabra de Dios. Había otro señor que era primo de mi papi, que se llamaba Calixto Escobar. Junto con él hacían cultos en la casa y así fue como fue llegando la palabra de Dios en nuestra casa de mi papi. Y así fue como nosotros también miramos que todo era bien para nosotros y todos fuimos, hasta yo incluso me bauticé con mis hijas. Yo tengo 2 hijas, gracias a Dios, como le digo a mi Dios, ¿verdad? Que me regaló 2 joyas preciosas. Yo vivo agradecida de mi Dios, porque de ellas yo paso. Ellas ahora crecieron, ahora trabajan, me dan de comer. Yo ya no salgo. Mi papi en ese entonces, mi papi era un señor bien, un padre ejemplar que nos supo criar, que nos supo educar humildemente. Mi papi era el cacique de nuestra comunidad. Mi papi sirvió de alcalde allá en el municipio de Culmí. Él sirvió de alcalde un tiempo. Mi papi no era así nomás. Mi papi era un señor, ¿cómo le digo? Era un señor bien inteligente. Mi papi ocupó el cargo de alcalde, sirvió de alcalde de mi papi
un señor muy querido en nuestra comunidad. Todo mundo hasta a veces lo aclaman, todas las personas que habitan en Culmí somos personas conocidas. Y mi papi, o sea, siempre les ha hecho falta las amistades que él dejó en el Culmí. Antes el municipio de Dulce Nombre de Culmí era de nosotros. Como dicen mucha gente yo recuerdo en mi juventud, cuando nosotros íbamos para la feria, que nos trataban en el camino, payitas, paya, así nos trataban. Fuimos marginados, nos sacaron del municipio de Dulce Nombre de Culmí, y entonces se adueñaron los mestizos. Entonces así fue como los fueron sacando hasta que por última vez ya los viejitos de antes eran bien tímidos, no eran así como nosotros ahora, que nosotros nos defendemos, sabemos cómo defendernos, sabemos nuestras leyes, sabemos quiénes a nosotros los ayudan. Nosotros estamos bien federados, nosotros tenemos confederación, tenemos ¿cómo le digo? Nuestro título de nuestras tierras, título personalmente de acá, de la comunidad Aguasarca. Entonces nosotros, así fue como mi papi se vinieron, mi abuelo Cornelio Duarte, él era mi abuelo, el papá de mi papá. Y mi abuela, la esposa de mi abuelo, se llamaba Pastora López Madrid. Entonces mi papi se vinieron y mi abuelo se vinieron para acá a este lugar, y ellos fueron los primeros que llegaron a esta comunidad a hacer casitas como vivíamos antes. Yo me acuerdo que las casas eran de paja, de una hoja que le llamaban paja, no sé. Entonces con ese hacían el techo arriba, entonces así con tapesquitos así dormíamos todos. Yo me acuerdo, así era nuestra cultura de antes. Entonces mi papi, así fue como fue. Mi papi vino a hacer acá una aldea grande. Después vinieron las hermanas. Mi papi tenía unas hermanas galanas, bonitas, blancas, altas. Eran unas señoras bien bonitas. Entonces por las mujeres vinieron dando así hombres acá. Y ya luego se casaron, se acompañaron, tuvieron sus hijos, hicieron una vivienda grande. Pues así fue como fue creciendo nuestra comunidad. Ajá, tía, ¿y por qué le pusieron la campana en esta comunidad? Bueno, la campana, mi papi contaba. Yo me gustaba escucharlo a mi papi. Se sentaba a platicar historias, mi papi, historias desde muy antes. Y se contaba a mi papi que aquí donde estamos ahora, es la misma comunidad, Aguasarca, porque el título así reza, Aguasarca. Entonces aquí le pusieron la campana. Entonces luego se vino el huracán Mitch. Después del huracán Mitch a nosotros nos deshizo todo nuestro trabajo, nuestras casas, y ya luego los venimos para acá a vivir. Aquí era pura serranía, que donde tenemos sembradas nuestras casas, toda la aldea entera. Aquí era una serranía, puro ocote. Aquí había unos enormes ocotes. Y aquí nosotros ya luego dijeron que para la campana los íbamos a ir. ¿Por qué le dicen campana? Porque decía mi papi que una vez con los viejitos de antes, él mencionaba los nombres. Con ellos íbamos, decía, montados en caballo, decía, porque ahí solo era un caminito, decía mi papi. Se venían desde la campana, desde la Aguasarca, La Vega, ahora le decimos La Vega. Y ahí se venían de La Vega, pasaban por aquí, para hacia Culmí. Entonces dice que por allá, por el alcantarillado que le dicen, por donde vive Víctor Martínez, allá hay una quebrada, allá a la vuelta, donde corren los buses que van para Culmí. Entonces allí le dicen el alcantarillado. Allí decía mi papi que habían ido a encontrar una enorme campana, decía mi papi, pero una campana bien hechita, decía mi papi, de bronce, no sé.
porque aquella campana era lindo, decía mi papi. ¿Y qué hizo? Como la gente de antes no les tomaban importancia a las cosas. Mire, entonces decía mi papi que vinieron una vez, decía, para una feria. Unos norteamericanos, decía mi papi. Y esos norteamericanos, decía mi papi, sería que vieron esa campana, decía mi papi, y la campana esa se desapareció, decía mi papi, contaba. Ya cuando ya dijeron ir a ver, allá al tiempo, ya la dicha campana ya no se encuentra, decía mi papi, contaba. Entonces por eso aquí este lugar le dicen la campana, pero no es el verdadero nombre la campana, sino que se llama Aguasarca.